Bien, seguimos con el dominó político y ahora vamos a hablar de un tema, pues que anda ahorita, es el tema a nivel mundial. Lo del loco Nicolás Inmaduro de Venezuela, que pobre Venezuela. Tan guapas mujeres, muchas mis universos. Todas las que llegan andan peleando por el primer lugar, o sea, híjole, lástima por esas mujeres tan guapas. Oye, era un país muy rico, bueno, en petróleo y todo de la vida de allá en Venezuela, todos lo envidiaban alrededor de Venezuela, no hombre, Incluso todo. Venezuela ayudó a varios países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, a la propia Cuba, con petróleo. Y oro, Venezuela es de oro, los primeros productores del mundo, ¿verdad? En oro también produce mucho oro. Muchos recursos naturales, minerales, en fin. Y ahora vive una crisis muy seria. Este loco Inmaduro, ya está temeroso porque le queda poco, ¿verdad? Cuello, le van a dar cuello y anda inventando, como siempre, ¿no? Tiene varios años inventando elecciones, él mismo las elige, obviamente que las gana, pero ya se ganó a todos de enemigos, a todo el mundo, nada más México. Aquí es donde se han formado esos revolucionarios que llegaron a Cuba y también los que llegaron a Nicaragua, aquí vinieron a prepararse. Y dice que la no intervención de México no es cierto, en todo ha intervenido. Antes, hasta cuando estaba Enrique Peña Nieto, era contra de Videgaray encabezaba. Sí, exactamente, un grupo en contra de Venezuela. En contra de Venezuela. Y ahora el cambio dice, no, es que una no intervención, que la ley Estrada, que no sé qué, y por los derechos humanos no intervenimos. Oye, espérate, Andrés Manuel, ¿cuáles derechos humanos está respetando de los de Venezuela? ¿Cuáles derechos humanos? Y mira cómo los trae, los mata, los asesina, los esconde y los corre. No, ¿cuáles derechos humanos? O sea, no checa eso que defiende la los mejor derechos salida, humanos, por favor. La mejor salida en Venezuela son elecciones democráticas para un nuevo presidente, ¿verdad? Porque definitivamente, pues ya con el bloqueo encabezado por Estados Unidos y Colombia y el rechazo de la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos del Grupo de Lima, pues es un aislamiento, aunque Rusia ha manifestado su apoyo. En el caso de México, Irán también son otras. En el caso de México, quizás México no apoya a Maduro, sino México lo que propone es una solución negociada entre las dos partes. Pensemos que cuando López Obrador se declara presidente legítimo, porque fue evidente el fraude electoral, 3 veces fue el Bester Gordillo, sobre ella hay libros en donde demuestran cómo inclinó la balanza a favor de Calderón y por una diferencia mínima se reconoció a Calderón. 232,000 votos. Imagínense que cuando López Obrador, que tenía mucha gente, como lo tiene hoy, se declaró presidente legítimo y que cualquier país del mundo, sobre todo Estados Unidos, lo hubieran reconocido. ¿Qué caos hubieran ocasionado en México, verdad? Entonces ahora considero que este muchacho venezolano que se autoproclama presidente de Venezuela y recibe el reconocimiento de muchos países, Guaidó, ¿verdad? Entonces eso es violentar. Ahora, ¿cuál es el temor real? Pues de que además de Estados Unidos de intervenir en la economía, bloquear lo del petróleo, los recursos del gobierno de Venezuela en el mundo, etcétera, pues México fue invadido muchas veces, más por los Estados Unidos. Entonces, pudiera parecer anacrónico que principios como entre los individuos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, la frase del presidente Juárez, sí, pero esa generación de liberales había visto cómo habíamos perdido más de la mitad del territorio nacional con la invasión norteamericana y se defendieron de la invasión francesa, donde por cierto no perdimos ni 1 centímetro cuadrado. Carranza, la doctrina Carranza, la doctrina Estrada,
que son preceptos que están en la Constitución. Sí es cierto, las relaciones exteriores se orientan más por intereses que por principios, pero pensemos también cómo hemos sido víctima de invasiones. Por eso México, a diferencia de la política de Peña Nieto a través de Videgaray, de rechazo y encabezar contra el gobierno de Maduro, México ahora dice vamos a la negociación. Yo creo que ya no hay alternativa para Maduro más que negociar elecciones, no de la asamblea que él propone, que por cierto... pues ya sabemos cómo las maneja él. Y además, como tiene la asamblea perdida, lo que busca una elección de la otra asamblea, a ver si logra meter él diputados a su favor. No, la elección del presidente de Venezuela es que irse allá a Rusia, a vivir a Rusia para que no lo maten, porque puede haber un levantamiento de las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado, viendo los mismos militares, cómo están sus familiares huyendo a otros países, que son los que están batallando con millones de venezolanos que no tienen qué comer. Entonces no le queda otra más, o me quedo a que hay un levantamiento de los mismos militares y que lo truenen, lo maten, o bien pedir asilo allá en Rusia y dejar ahí en paz ahí. Pero lo mejor es una negociación para elecciones presidenciales. No, es que él dijo que no, él no pero quiere. Está equivocado, está haciendo el ridículo, además, como aparece en la tele, que el pajarito le habla y que... Él no va a dejar la presidencia, dice, aunque la negociación, yo no voy a dejar la presidencia. Ahora, está recibiendo, Rusia está amenazando, y este loco de Trump, aferrado con su muro, él ya está preparando su reelección dentro de 2 años. Él quiere un evento mundial para que se desatiendan de las volver a ganar la presidencia. Sí, o sea, fíjate lo grave de la reelección. Él anda buscando un conflicto, profe. Claro. Él anda buscando un conflicto y ahí lo tiene Venezuela. Pueden invadir, toda la gente de Estados Unidos se van a olvidar de las broncas que trae, que lo quieren echar fuera a Trump, ¿sí? Y puede ser puede ser de impacto para él si echa fuera a Maduro y a ponerse otra vez y controlar el petróleo venezolano y controlar los fondos venezolanos. Y ganarse la gente. Muchas veces países como México y ahora Venezuela, en tiempos político-electorales de los Estados Unidos, nosotros somos víctimas de esa política interior de los Estados Unidos. La reelección, fíjate qué importante es que la Revolución Democrática de Madero haya establecido la no reelección. Yo en lo personal creo que debió haberse aplicado en los 3 niveles de gobierno, no permitir la reelección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final, producto de revoluciones, sin embargo, se perpetúan en el poder y ya están hasta en contra de la voluntad del pueblo, con mecanismos fraudulentos, se reeligen y reeligen. Qué importante, de tal manera que presidentes producto de elecciones constitucionales se convierten en dictadores, como el caso de Daniel Ortega y su esposa, que es la vicepresidente que le hace la brujería. Llegaron de revolucionarios y se convirtieron en dictadores. Exactamente. Entonces, para allá es lo que quiere hacer. Bueno, profe, yo creo lo único que le queda es huir, dejar en paz a los venezolanos, y la otra es de que lo maten, un levantamiento de las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado, y entre al bote por siempre, o bien que Estados Unidos invada, porque el güero Trump quiere un evento de esos tipos para reelegirse. Para subir su rating. Exactamente. Y asegurar su reelección. Entonces eso ya es pronto. Así que Trump le quedan muy pocos días. Antes de que se nos vaya el espacio en este espacio, quiero hablar de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Este presidente como que cada vez lo veo, como que le está bajando la energía, como que ya lo veo más desanimado. Ya está amenazado. Ya lo amenazaron. Bueno, es que se están tocando muchos intereses. Y dice que él va a seguir igual, que yo buscando la justicia no tiene que... No, pues no conoce todos estos grupos de la delincuencia que les vale. Ellos matan, o sea, les vale, o sea, que sea el presidente. Y los utilizan. Ahí está el crimen de Estado de Luis Donaldo Colosio, que no ha convencido y por suerte se abrió el expediente, pero está sin castigo. O sea, los grupos de poder se ven afectados. Lo cierto es que el país sí requiere cambios, sí hay programas muy buenos, pero sí hay que cuidar
que ante los buenos deseos del presidente, su perseverancia, su voluntad política para hacer las cosas, pero que sus colaboradores en el gabinete instrumenten mejor las cosas, que las planeen para que no haya efecto. Bueno, ahí tienes tú al director de Pemex, que se ha evidenciado, es un ingeniero agrónomo. No tiene, eso no sería lo peor. No, lo peor es que no tiene experiencia en el petróleo y México le sobran expertos. Entonces, yo creo que, con todo respeto, algunos miembros del gabinete los veo conocedores, pero los veo ya de una edad que no van de acuerdo con la dinámica del presidente, se tardan un poco. Igual la edad de Andrés Manuel, con esos mensajes mañaneros, yo lo veo el desgaste permanente de él, hasta en forma de hablar. Ya se le va, ya los espacios para hablar ya son más largos, como que el avión ya se le está yendo de más, y luego son repetitivos. Yo escucho que repite lo mismo de ayer, de antier, y dice, oye, él es el centro, es el centro de la noticia. Sí, eso le va y es motivo de comentario, qué bueno, pero sí corre el riesgo. Lo importante es que mantiene informado al pueblo de México. Qué bueno, qué es lo que está planeando, qué es lo que está haciendo. Eso le ha aumentado aceptación. Su gabinete no funciona. Pero cualquier no hay estructura, no hay armonía ahí. Cuando menos algunos, ¿verdad? Y el riesgo es que se resbale porque ahí los reporteros tratan cualquier asunto, desde el béisbol hasta el huachicoleo, hasta todo. Entonces se corre el riesgo de que se escape, como ha ocurrido hasta ahora, alguna expresión que es motivo de crítica por muchos columnistas. Oye, ¿verdad? 18 años de campaña, muy agresivo, muy bravo. Dije, no, va a ser bravo si llegara. Pues no, es mansito, me canso ganso, pues ya se cansó el ganso. Creo que lo de Trump, que le dijo, están peor ahí en México, están peor que allá, ¿cómo se llama esto de Afganistán? De Afganistán. Es un atropello de Trump todos los días. No, yo lo respeto. Yo pensé, dije, le van a entrar los dos gallitos y le va a poner bueno el asunto. No, pero es lo que esperan gentes provocadores como Trump. Y me canso ganso, ya se cansó el ganso. Para mí ya se cansó y cada día se está gastando. Creo que estas ruedas de prensa lo van a desgastar mucho. El nivel de él como presidente. Por suerte le está dando cabida a miembros de su gabinete, pero sí es una exposición frente a lo positivo de comunicación con el pueblo. Pues los reporteros le preguntan de cualquier cosa y cualquier expresión no bien ubicada, pues es motivo de comentarios, ¿verdad? Y los analistas de televisión, cuando están viendo, ya son causa para ellos de burla de lo que dicen. Sí, pero hay que reconocer que algunos mientras más habla, más se equivoca. Pero hay que reconocer que algunos periodistas en México reciben mucho dinero de intereses, ¿verdad? Pero te fijas ahora, Carmen Aristegui, ¿cómo era Carmen Aristegui? Ahora es por risa. Antes, no, pues ¿cómo? Y ahora sí, no, todo lo que diga el presidente no checa, pero bueno, pues ya simplemente le cambian, no ves a Aristegui porque ya ves para dónde se inclina. Yo creo que pero hay otros, sí, los medios de comunicación social deben ejercer su libertad de expresión y cualquier gobernante en turno, lo más prudente es escuchar a colaboradores honestos que le hablen con fundamento técnico. Queremos gobernantes inteligentes, ¿sí? Que sepan lo que están haciendo y entrones, pero para hacer las cosas, no para estar justificando a sus colaboradores y a sus errores. Entonces, creo que aquí va a haber mucho de qué hablar de este señor. Se está debilitando Andrés Manuel y no le convienen estas mañaneras. Oye, sin embargo, las encuestas, incluso las de encuestadoras, no solo las redes sociales, pues han aumentado la popularidad de López Siguen Obrador. Aferrados los chairos, o sea, como el lugar, aunque este señor la ande regando. Nos preocupa, por ejemplo, algunos elementos extremistas de la coordinadora que apoyaron a López Obrador, pero que no han liberado. Ahí están todavía y no les va a hacer nada, dijo no. Y aunque el que provoque el problema es el gobernador de Michoacán, porque hay que decirlo, no basta con que el presidente sea honesto y su gabinete, es necesario que haya honestidad en los gobiernos de los estados, en los municipios, y por desgracia, dinero que se envía de la Federación a los estados para pagar a los maestros, los gobiernos los desvían a otras cosas y ahí tienen que no hay recursos para pagar y luego van otra vez con
con la mamá Federación para que les dé recursos. El gobernador de Michoacán andaba en España cuando el conflicto del bloqueo. Ahí le dejó la bronca. Y ahora dice, son vías federales, entonces el ejército debe intervenir. Yo en lo personal siento, con todo respeto para el presidente López Obrador, una cosa es la represión y otra cosa es establecer el orden. Cualquier estado de cualquier régimen político, ¿verdad?, es el que tiene el monopolio de la violencia legítima para imponer el orden y la ley, o a través de los juzgados de jueces, o a través del ejército y las policías, pero eso de que cualquier grupo extremista, por pequeño que sea, ¿verdad?, incluso desobedeciendo a la dirigencia de la coordinadora en Michoacán, hacen lo que quieren, puede ser un mal ejemplo que cunda. Bueno, esa mafia es una mafia. Está el caso de Matamoros, la coordinadora desestabilidad es una mafia. que está Son viviendo. unos irresponsables y huevones esos profes, les vale gorro la educación. Hay muchos maestros Y buenos mucha en la lana. coordinadora, pero desgraciadamente hay un extremismo y algunos se quedaron con el marxismo, leninismo de los Oaxaca, 70s, son los mismos canijos. de los 70s. Les vale gorro la educación. Reformas, no reformas. Ellos se las pasan Y por están el arco del afectando, fíjate, a los estados de la República en donde hay más marginación. Y el gobierno federal de López Obrador y de otros gobiernos, pero sobre todo López Obrador, echándole recursos económicos, apoyos, y los maestros de la Ahí están. coordinadora en Sí, Oaxaca igual. bloqueando porque Sí, quieren y que los las chavos- normales rurales, plaza automática, eso ya se acabó. Y los chavos de Los que muchachos empezó- deben presentar un examen de admisión como se hacía desde hace tiempo. Cuando yo fui director, se hacía un examen de Podemos hablar en de todas las educación, pero normales. es en otro programa, profe, de educación. Pero me refiero yo al caos de la coordinadora actualmente en Oaxaca y pequeñas células que todavía siguen bloqueando los Y ferrocarriles no hay clases. en Michoacán y Desde no hay que empezó clases. el año no tienen clases los niños y les vale gorro. Y recibiendo ya le Y están cada tocando año esos millones niños de pesos con sus pensiones para de que clases, ¿cuándo van a salir adelante? Ahí es una responsabilidad de los profesores, porque es, Yo te digo, es fundamental son una mafia la de la educación de los coordinadora. niños antes que defender algunas prerrogativas. Claro, el gobernador de Michoacán no les pagó el sueldo, pues ya eso es criminal. Imagínense que a cualquiera de nosotros nos faltara nuestro sueldo, pues, ¿verdad? Pero sí, lo que están haciendo es negativo para Profe, los niños. Vamos a una pausa, ahorita regresamos al último segmento del Dominó Político.